Los dogmas de la Iglesia. San Agustín. Capítulo 1. Creemos en un solo Dios. Creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre porque tiene un Hijo, Hijo porque tiene un Padre, Espíritu Santo porque procede del Padre y del Hijo. Así pues, el Padre es el principio de la divinidad, y como siempre fue Dios, así también fue siempre Padre. De él nació el Hijo, pero no nació de él el Espíritu Santo, porque éste no es Hijo, y tampoco es ingénito, pero no es Padre, y no es hecho porque no viene de la nada, sino que es Dios procedente de Dios Padre y de Dios Hijo. El Padre es eterno, porque tiene un Hijo del que es Padre desde toda la eternidad. El Hijo es eterno, pues es coeterno con el Padre. El Espíritu Santo es eterno, puesto que es coeterno con el Padre y el Hijo. La Trinidad no se confunde con una sola persona, como afirma Sabelio, y la divinidad no está separada o dividida en cuanto a naturaleza, como dice blasfemamente Arrio. En cuanto a la persona, uno es el Padre, uno es el Hijo, y uno es el Espíritu Santo. Así, en cuanto a la naturaleza hay un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo en la Santa Trinidad. Capítulo 2. La encarnación del Hijo de Dios. No se encarnó el Padre, ni se encarnó el Espíritu Santo. Solamente se encarnó el Hijo, de modo que quien era Hijo de Dios en su divinidad se hizo también Hijo del hombre en el hombre, y el nombre de Hijo no pasó a otro que no fuera Hijo de Dios por naturaleza. Así el Hijo de Dios se hizo Hijo del hombre, por haber nacido de Dios como Hijo del mismo según la verdad de la naturaleza, y hombre como Hijo del mismo, también según la naturaleza. De que, verdaderamente engendrado, recibió el nombre de Hijo, no por adopción, ni por apelación, sino por un doble nacimiento, fue al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre, y un solo Hijo. Así pues, no hay dos Cristos, ni dos hijos, sino un solo Hijo, Dios y hombre, al que por eso mismo llamamos Hijo único, que permanece en dos sustancias, tal como se lo concede la verdad de la naturaleza, sin confusión y sin mezcla de las dos naturalezas, como pretenden los timoteanos, sino en unión de sociedad. Por tanto, Dios se unió al hombre y éste pasó a Dios, no mediante un cambio de su naturaleza, como afirman los apolinaristas, sino por la gracia de Dios. De manera que Dios no se cambió en la sustancia humana cuando asumió al hombre, ni el hombre asumió la sustancia divina al ser glorificado por la unión a Dios, puesto que sufrir el cambio, o la versatilidad de la naturaleza, implica una disminución o una abolición de la sustancia. El Hijo del hombre nació de éste, no por la operación del hombre, o sea, por la unión de los sexos humanos, como pretende Bion, sino que tomó su cuerpo del cuerpo de la Virgen, no trayéndolo del cielo, como afirman Marción, Orígenes y Eutiques. Y no es un fantasma, o algo desprovisto de cuerpo, como afirma Valentín, ni tampoco es un cuerpo putativo o imaginario, o en la apariencia, sino que es un cuerpo verdadero. No es solamente carne de la carne, como enseña Marciano, sino verdadero Dios de la divinidad, y verdadero hombre de la carne, de modo que constituye un solo Hijo. En la divinidad es el Verbo del Padre y es Dios, en el hombre es cuerpo y alma. Su alma no carece de sentidos y de razón, como pretende Apolinar, y su cuerpo no carece de alma, como afirma Eunomio, sino que su alma está dotada de su razón, y el cuerpo de sus sentidos, mediante los cuales, durante la pasión y antes de la pasión de su carne, sufrió verdaderos dolores en la carne. Capítulo 3. Dios y hombre nacido de la Virgen. No nació de la Virgen en el sentido en que, naciendo como hombre, comenzara al mismo tiempo a ser Dios, como si no hubiera sido Dios antes de nacer de la Virgen, según la opinión de Artemón, Berilo y Marcelo, sino que es Dios eterno y es hombre nacido de una Virgen. Capítulo 4. Perfección con la Trinidad. No debemos creer que hay en la Trinidad algo creado o ministerial, serviens, como decía Dionisia, en quien se inspiró Arria. Nada hay en ella desigual, como quiere Eunomio, nada igual que la gracia, como pretende Aecio. Tampoco hay algo que sea anterior, posterior o inferior, como dice Arria. Nada hay extraño o subordinado a otro, como afirmaba Macedonio. Nada que venga de alguna invasión o intrusión, según la doctrina de Manes, y nada de corporal, en el sentido defendido por Melitón y Tertuliano. Nada hay en la Trinidad defigurado a la manera corporal, según la doctrina de los antropomorfistas y de Badiano, nada de invisible para ella misma, como piensa Orígenes, y nada de visible para las criaturas, como opina Fortunato. En la Trinidad nada hay que difiera según las costumbres o la voluntad,
como enseñó Marción, y no hay nada que haya pasado de la esencia de la misma Trinidad a las criaturas, como afirman Platón y Tertuliano. Nada hay de singular en cuanto a las funciones y nada hay comunicable a otros, en el sentido de Orígenes, tampoco hay algo confuso, como pretendía Sabelio. Todo es perfecto en la Trinidad, porque en ella todo viene de uno y todo es uno y ese uno no es, sin embargo, solitario, como enseñaban Praxias y Silvano en su condenable doctrina pentapolitana. Capítulo 5. El Hijo coesencial al Padre. Así pues, el Hijo es decir, coesencial con el Padre en la divinidad, y el Espíritu Santo es, con el Padre y con el Hijo. Y un solo Hijo es, con Dios y el hombre, permaneciendo Dios en el hombre asumido en la gloria del Padre, e inspirando a los ángeles el deseo de verlo. Es adorado como el Padre y el Espíritu Santo por los ángeles y por las criaturas, y no es un hombre añadido a Dios o Cristo con Dios, según la doctrina blasfema de Nestorio, sino que es el hombre en Dios y Dios en el hombre. Capítulo 6. Resurrección universal. Habrá una resurrección de todos los muertos, y ésta será simultánea y de una sola vez. No habrá una resurrección primera para los justos, y una segunda para los pecadores, como lo han inventado los soñadores, sino que habrá una sola para todos los hombres. Resucitar se dice de lo que murió, y así nuestra carne resucitará verdaderamente, como verdaderamente murió. No habrá cambio de cuerpo, según la doctrina de Orígenes, o sea un nuevo cuerpo en lugar de nuestra carne, sino que resucitará el mismo corruptible que muere, tanto el de los justos como el de los injustos, resucitará incorruptible, ya sea para sufrir el castigo del pecado, ya sea para permanecer eternamente en la gloria como premio por los méritos. Capítulo 7. Resurrección de todos los hombres. Habrá una resurrección de todos los hombres. Si todos deben resucitar, luego todos deben morir, y la muerte derivada de Adán extenderá su imperio sobre todos los hijos de Adán, y no habrá privilegio o excepción para el Señor, del que se dijo especialmente: no permitirás que tu santo conozca la corrupción. Porque su cuerpo no conoció la corrupción. Este argumento lo hemos recibido de un gran número de padres. Pero como hay otros varones, igualmente católicos y eruditos, quienes opinan que los que se encuentran vivos al venir nuestro Señor deben ser cambiados, con el alma aún dentro de sus cuerpos, a un estado incorruptible e inmortal, y que en ellos consistirá la resurrección de los muertos en cambiar la mortalidad por la inmutabilidad, sin mediar la muerte, quien acepte esta doctrina, no será hereje, pues no hay herejía donde se trata de cosas disputadas. Así pues, según la ley de la Iglesia, basta con creer en la resurrección futura de la carne del reino de la muerte. Capítulo 8. El juicio universal. Cuando decimos en el símbolo que al venir el Señor serán juzgados los vivos y los muertos, eso no se debe entender solamente de los justos y de los pecadores, como opina Diodoro, sino también, según creemos, de todos los hombres todavía vivos, la carne. A la venida del Señor, esos hombres morirán según opinión de algunos autores, o deberán ser cambiados según el parecer de otros, a fin de que sean juzgados inmediatamente después de su resurrección o de su reformación junto con los que habían muerto anteriormente. Capítulo 9. La restauración futura. No creemos que después de la resurrección y del juicio deba haber una restauración de las cosas como la que sueña Orígenes, de modo que los demonios y los impíos, purificados mediante tormentos sufridos, deban volver los unos a la dignidad de los ángeles, en la que fueron creados, y los otros a la sociedad de los justos, por motivo de que no conviene a la bondad divina que perezcan las criaturas racionales, sino que todos los seres sean salvados de una manera o de otra. Pero nosotros creemos en el juez y en el justo remunerador de todos, quien dijo expresamente: irán los impíos al suplicio eterno, y los justos a la vida eterna, a fin de que reciban el fruto de sus obras. Capítulo 10. La creación. En el principio Dios creó de la nada el cielo y la tierra y las aguas. Y cuando todavía las tinieblas ocultaban la misma agua, y la tierra escondía el agua, fueron creados los ángeles y todas las virtudes celestiales, para que la bondad de Dios no permaneciera inactiva, sino que Dios pudiera mostrar su bondad en los grandes periodos anteriores. Y fue después de todo esto cuando el mundo visible fue hecho y fue embellecido con lo anteriormente creado. Capítulo 11. Dios incorpóreo e invisible. No hay que creer que existe algo incorpóreo o invisible, conceptuando solamente a Dios, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Y Dios es considerado como incorpóreo porque está en todas partes, lo llena todo y todo lo aprieta, y resuelve, invisible para todas las criaturas por lo mismo que es incorpóreo. Capítulo 12. Todas las criaturas son corpóreas. Todas las criaturas son corpóreas. Los ángeles y todas las virtudes celestiales son corpóreas, aunque no subsistan en la carne. Creemos que las naturalezas intelectuales son corpóreas porque están conmensuradas por el lugar. Tal es el alma humana, que está encerrada en la carne. Y tales son los demonios que por su sustancia son naturalezas angélicas. Capítulo 13. La inmortalidad. Creemos que las naturalezas intelectuales son inmortales, porque carecen de carne, y porque no tienen nada por lo que mueran, de modo que después de la muerte necesiten de resurrección. Capítulo 14. Creación de las naturalezas intelectuales. Las almas humanas no fueron creadas desde el principio entre las demás naturalezas intelectuales, ni al mismo tiempo, como fingió Orígenes. Tampoco son producidas por la unión de dos sexos, al mismo tiempo que el cuerpo, como afirman los luciferianos, Cirilo, y algunos latinos presuntuosos, como si las almas siguieran en eso las leyes de la naturaleza. Nosotros creemos que solo el Creador de todas las cosas conoce la creación del alma, y que solamente el cuerpo es producido por la unión de sexos. Según el juicio de Dios, el germen humano se coagula en el seno de la madre, con estructura y forma, y una vez formado bien el cuerpo, el alma es creada e infundida para que viva en el útero el hombre que consta de cuerpo y de alma y salga vivo del mismo, lleno de la sustancia humana. Capítulo 15. El alma humana. No decimos que haya dos almas residentes en un solo hombre, como escriben Jacobo y otros autores de Siria, una animal que asume al cuerpo y está mezclada con la sangre, y otra espiritual que procura la razón al hombre. Sino que decimos que en el hombre hay una sola y misma alma, la cual da la vida al cuerpo mediante su presencia, y se procura a sí misma la razón, además, tiene en sí el libre albedrío, de modo que pueda elegir lo que quiera con el pensamiento de su sustancia. Capítulo 16. El alma del hombre. Creemos que solamente el hombre tiene un alma sustantiva, o existente, que vive separada del cuerpo, y que conserva vivos sus sentidos y sus pensamientos. No muere con el cuerpo, como afirma Arato, y no perdura solamente un corto periodo, como dice Zenón, porque vive sustancialmente. Capítulo 17. Las almas de los animales. En cambio, las almas de los animales no son sustantivas, o existentes, nacen con la carne y de la vivacidad de ésta, y terminan con la muerte de la carne. Y así no son guiadas por la razón, como decían Platón y Alejandro, sino que están determinadas en todas las cosas por el impulso de la naturaleza. Capítulo 18. El alma inmortal. El alma humana no muere con la carne, pues no es engendrada con ella, como antes dijimos, sino que, formado el cuerpo en el vientre materno, es creada e infundida según el juicio de Dios, de manera que el hombre viva dentro del útero, y después salga a la luz o al mundo con el nacimiento. Capítulo 19. El compuesto de alma y cuerpo. El hombre está compuesto solamente de dos sustancias, del alma y de la carne, o cuerpo, del alma con su razón y de la carne con sus sentidos. Sin embargo, la carne no puede poner en movimiento esos sentidos sin el alma. En cambio, el alma tiene también su ser racional sin la carne. Capítulo 20. El espíritu. El espíritu no constituye un tercer elemento en la sustancia del hombre, como dice Dídimo, sino que el alma misma es espíritu a causa de su naturaleza espiritual, y se denomina espíritu porque respira en el cuerpo, y alma en cuanto que anima al cuerpo para hacerle vivir y para vivificarlo. El espíritu, en cambio, que el apóstol San Pablo coloca como tercer elemento junto con el alma y con el cuerpo, creemos nosotros que es la gracia del Espíritu Santo que el apóstol pide a Dios, en sus plegarias, que persevere en nosotros, para que por culpa nuestra no disminuya ni huya de nuestro corazón, ya que el Espíritu Santo rechaza la ficción. Capítulo 21. El libre albedrío. Desde el primer momento de su creación, el hombre ha sido dejado a su libre albedrío, a fin de que por el solo esfuerzo de la vigilancia de su alma, pueda perseverar en la observancia de los mandamientos, si quiere continuar en el estado en que fue creado. Pero después de caer en pecado, por culpa de Eva seducida por la serpiente,
perdió el bien de la naturaleza, y también la fuerza del libre albedrío, mas no perdió la elección, para que no dejara de ser suyo el pecado que debía corregir, ni se le excusara el no haberlo borrado por su libre arbitrio. Le queda pues la libertad del albedrío para buscar su salvación, o sea, le queda una voluntad racional, pero es Dios quien primeramente la excita y la invita a la salvación, de modo que ella misma hace su elección, ya sea que siga el impulso de Dios, ya sea que obre con ocasión de la salvación, es decir, por inspiración divina. Mas para obtener lo que ella elige, ya sea lo que ella busca, ya sea lo que hace ocasionalmente, confesamos que siempre se trata de un don de Dios. Así pues, es en la misericordia de Dios donde se encuentra el impulso de nuestra salvación. Somos nosotros los que respondemos a la inspiración salutífera divina, pero obtenemos por don de Dios lo que deseamos, cediendo a su admonición. Por tanto, si no fracasamos en la empresa de nuestra salvación, eso se debe al mismo tiempo a nuestra solicitud y a la ayuda del cielo, pero si fracasamos, eso depende de nuestro poder y de nuestro abandono o flojera. Capítulo 22. Un solo bautismo. Hay un solo bautismo, pero dentro de la Iglesia, donde hay una sola fe, y donde se administra el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así, a los bautizados entre los herejes que bautizan en la confesión de la Santísima Trinidad y que vienen a nosotros, los debemos recibir como verdaderos bautizados, para que no sea anulada la invocación o la concesión de la misma Trinidad, pero es menester instruirlos anteriormente y enseñarles en qué sentido se entiende en la Iglesia el misterio de la Santa Trinidad. Si consienten en creerlo y aceptan confesar la fe, purificados ya por la integridad de la fe, sean confirmados con la imposición de las manos. Pero si todavía son párvulos o personas rudas incapaces de comprender la doctrina, quienes los presentan según la costumbre del bautismo, responderán por ellos, después de haber sido fortalecidos por el crisma y por la imposición de las manos, y así serán admitidos a los misterios de la Eucaristía. Los que no han sido bautizados entre los herejes en la invocación de la Santa Trinidad, y vienen a nosotros, consideramos que deben ser bautizados y no rebautizados. Porque no se debe creer que fueron bautizados, ya que no lo fueron según la regla establecida por nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tales son los paulianistas, proclianos, borboritas, síforos, llamados bonosianos, fotinianos, montañistas, y los maniqueos, que constituyen diversas especies de impiedad. Tales son también otras pestes del mismo género y del mismo origen que los anteriores, que admiten dos principios desconocidos entre sí, como Cerdón y Marción, o contrarios uno al otro, como Manes, o los que nos hablan de tres principios, que incluso son bárbaros, como Setiano y Teodosio, o que admiten una multitud de principios, como Valentín, o que defienden que Cristo fue solamente hombre y no Dios, como Cerinto, Ebión, Artemón y Fotino. Digo, pues, que si algunos de esos herejes vienen a nosotros, no se les debe preguntar si han sido bautizados o no, sino únicamente si creen en la fe de la Iglesia, bautizándoles después con el bautismo eclesiástico. Capítulo 23. La Sagrada Escritura. Ni alabo ni vitupero la recepción cotidiana de la Eucaristía. Pero aconsejo comulgar todos los domingos e incluso exhorto a hacerlo, con tal de que no haya en el alma algún afecto hacia el pecado. Pues si uno tiene voluntad de pecar, con la recepción de la Eucaristía se agrava más que se purifica. Así, aun cuando alguno sea mordido por el pecado, si no tiene ya voluntad de pecar, que antes de comulgar se arrepienta con lágrimas y plegarias, y lleno de confianza en la misericordia del Señor que perdona ordinariamente los pecados a los que hacen una piadosa confesión, podrá acercarse a la comunión sin temor, e incluso confiado. Al hablar así, me refiero a quien no tiene el alma cargada de pecados mortales y capitales, porque quien quizá esté oprimido por crímenes mortales cometidos después del bautismo, debe comenzar a satisfacer a Dios con una penitencia pública, y no debe acercarse a la comunión sino después de haber sido reconciliado por la sentencia del sacerdote, si no quiere recibir la Eucaristía para su juicio y condenación. Pero sí, después de haber cambiado antes su manera de vivir en el mundo, manifiesta tener celo por la religión y por la corrección de su vida, y la misericordia de Dios le mueve a un profundo e incluso a un perpetuo sentimiento de dolor hasta llegar a hacer actos contrarios a aquellos de que se arrepiente, entonces podrá acercarse a la Eucaristía todos los domingos hasta la muerte con oración y con humildad. Capítulo 24. La penitencia. La verdadera penitencia consiste en no hacer aquello de lo que uno debe arrepentirse, y en llorar los pecados cometidos. La satisfacción penitencial consiste en eliminar las causas de los pecados y en no admitir las sugestiones pecaminosas.